Vamos a continuar con nuestra serie de Génesis, la cual hemos titulado En el principio. Y hoy vamos a concluir el capítulo 3. Vamos a ir a los versículos 22 hasta el 24. Vamos a cerrar ya este capítulo con la ayuda de Dios en esta noche. Leamos en la Nueva Traducción Viviente la palabra de Dios escrita y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice, luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, hemos llegado posiblemente al momento más trágico de las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Hemos llegado a ese momento donde Dios literalmente expulsa al hombre, Adán y Eva, del huerto de Edén, del paraíso. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza expulsión. Expulsión en el principio. Y como lo acababa de decir, esta es la mayor consecuencia. Literalmente podemos decir que aquí estamos frente a la mayor consecuencia del pecado. Y de hecho, consecuencia que no solamente sufrieron Adán y Eva, que no solamente sufren las mujeres, sino que también los hombres. En otras palabras, consecuencias que hemos heredado toda la humanidad. Y eso es lo que quiero que veamos en esta hora, en esta enseñanza. De hecho, no quiero decir más en esta introducción, no quiero dar más vueltas, sino que quiero que directamente vayamos a la palabra y veamos lo que nos quiere enseñar allí sobre esta expulsión que sufrieron los dos primeros seres humanos, Adán y Eva. Y quiero que veamos cómo esto afectó terriblemente no solo a ellos, sino a toda la humanidad, pero cómo en la gracia de Dios podemos encontrar solución a esto. Por eso lo primero que quiero que veamos es que Adán y Eva, cuando Dios expulsó al hombre de Edén, a Adán y a su esposa del Edén, fueron expulsados de la eternidad. Y aunque como ya lo hemos visto anteriormente, Dios les había advertido a ellos que si ellos desobedecían, que si ellos no cumplían la palabra de Dios, Él no solamente los expulsaría, bueno, de hecho, ni siquiera ellos sabían que iban a ser expulsados, sino que la advertencia fue que morirían. Ciertamente aquí es donde vemos esa consecuencia. Adán y Eva no cayeron muertos en el acto, en el momento en el que pecaron, pero sí vemos cómo esto fue lo que les sucedió eventualmente y cómo en ese día que pecaron sí fueron expulsados de la vida eterna, aunque le puse eternidad, y vamos a ver esto en los versículos 22 y 23, bueno, se podría decir más bien inmortalidad, porque eternidad, alguien o algo eterno, es algo que no tiene principio ni fin, como lo es Dios. Y ciertamente el hombre tuvo un principio, pero el punto era que el hombre no iba a tener un fin, iba a vivir para siempre. Así que sí, de pronto la mejor palabra aquí podría haber sido inmortalidad, ya que el hombre tiene un principio, pero entendemos que aunque se suponía que si el hombre y la mujer pasaban la prueba, no iban a tener un fin, iban a vivir para siempre, iban a ser inmortales en ese contexto, iban a compartir el vivir para siempre con Dios. Aún a esto también se le podría llamar eternidad, porque así lo dice la palabra, aunque, como les digo, si soy estricto en el término, sería mejor inmortalidad. Pero quiero que veamos cómo ese día, aunque el hombre y la mujer no cayeron muertos en el acto, pero literalmente, como dice la palabra, la muerte entró en el mundo por el pecado de Adán y esa muerte se extendió a todos los hombres. Notemos lo que dice el versículo 22. Luego el Señor Dios dijo, bueno, ¿luego de qué? De lo que vimos hace 8 días, cómo Dios los vistió con pieles, cómo Dios hizo un sacrificio para cubrir a Adán y Eva. Y luego de que Dios hace esto, entonces viene su última palabra de maldición hacia el hombre. Y yo quiero advertir que en estos versículos, estos últimos 2 versículos posiblemente son los versículos más controversiales de este capítulo, y de por sí ya hemos visto que hay mucha controversia en este capítulo. ¿Y por qué lo digo? Porque bueno, estas palabras son complejas. Dice, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros. Entonces recordemos, esto ya lo vimos en una enseñanza anterior,
Pero es donde nuevamente reiteramos esto. Dios está hablando en singular. Luego el Señor Dios o Yahweh Elohim dijo, singular, pero ¿por qué aquí dice los seres humanos se han vuelto como nosotros? ¿Quiénes son estos nosotros? ¿A quién se refiere? Hay muchos que han querido interpretar este pasaje como que Dios estaba hablando con los ángeles o estaba hablando con la corte celestial. En ocasiones hemos hablado de esto. Se cree que, o se cree no, la Biblia misma habla de que hay unos seres espirituales muy poderosos que están alrededor de la corte de Dios, alrededor del trono de Dios, mejor. Y hay quienes han dicho que es con estos seres con quienes está hablando Dios. Los judíos que creen en el monoteísmo estricto y algunas sectas del cristianismo que adoptan esa postura del monoteísmo estricto dicen que esto simplemente es un plural de majestad. Una vez más ya hemos hablado de esto. Pero cuando uno va a todo el contexto de la Biblia y en lugar de uno traer la interpretación a la palabra, deja que la Biblia interprete la misma Biblia, pues obviamente sabemos que Dios es uno. Por eso Yahweh Elohim, Dios dijo, pero luego dice, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros. Entonces Dios es uno, pero hoy nosotros entendemos a la luz de toda la revelación bíblica, y aunque quiero aclarar, obviamente si uno lee este versículo sin un conocimiento general de la Biblia, pues nunca puede decir que aquí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es cierto. Alguien puede pensar que eso es introducirle un pensamiento humano al texto, pero es que no le estamos introduciendo un pensamiento humano. Simplemente estamos interpretando un pasaje que en este caso sería difícil, y en lugar de traer las interpretaciones que comúnmente los hombres, los teólogos y los que niegan ciertas partes de la Biblia traen, pues traemos la interpretación bíblica de todo el panorama, y el Nuevo Testamento es muy claro en enseñar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que ciertamente allí podemos decir que Dios está hablando, el Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo. Dios es quien dice esto. Los seres humanos se han vuelto como nosotros. Y es curioso, aquí dice la palabra de Dios con el conocimiento del bien y del mal. No he traído el versículo porque ya lo vimos, pero recuerdan que esto fue lo que el diablo le dijo a Eva. Ahora, es donde hasta hay personas que se han atrevido a decir que lo que el diablo dijo no era mentira. Pero ciertamente el diablo sí dijo mentira. De hecho, esto es más delicado de lo que parece. Aquí una vez más corroboramos que la mentira más grande no es aquella que es una mentira de principio a fin. La mentira más grande es una verdad que contiene un poco de mentira. Ciertamente, aún Dios mismo dice que cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y bueno, por algo se llamaba el árbol del conocimiento del mal, del bien y del mal, porque ciertamente si lo comían, adquirirían el conocimiento del bien y del mal. Y lo que el diablo le dijo es, con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol, pues ahí ya está mintiendo porque eso no fue lo que Dios dijo. Y cuando Eva le dice que sí pueden comer de todos los árboles, menos de uno, bueno, sabemos que hasta le agregó que no podían ni tocarlo, pero el que les dijo, no morirán, entonces sí está mintiendo. Pero ¿qué les dijo el diablo? Dios sabe que en el momento en el que coman de ese árbol serán como él, conociendo el bien y el mal. Bueno, es verdad, esa parte fue verdad, pero la primera fue mentira. Entonces, ahí es donde vemos el peligro de esto. Y ahí es donde podemos ver que esta es la consecuencia más terrible. El engaño trae las consecuencias más terribles. Ciertamente el hombre se volvió como Dios, no siendo Dios. También es otra mala interpretación que muchos han dado. Miren que hasta Dios mismo dijo que el hombre ahora era Dios. No, no dice el texto eso, sino que es como Dios conociendo el bien y el mal. ¿Qué significa esto? Que solamente Dios tenía el conocimiento pleno y la autonomía y autoridad sobre el bien y el mal. Ahora el hombre tendría esa característica o esa cualidad, y para ser más precisos, tendría ese atributo de Dios. El hombre conocería el bien y el mal. Sin embargo, esto no es suficiente. El hecho de que conozcamos el bien y el mal no nos hace ser buenas personas. En esencia, tampoco malas personas. Simplemente nos permite conocer lo que es bueno y malo. Sin embargo, la realidad es que todos terminamos haciendo lo malo. Entonces, no está diciendo el texto que el hombre sea Dios o sea igual a Dios, sino que es como Dios ahora en ese aspecto. No es un ser inocente, ni es un ser que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Aunque ciertamente Adán tenía también esa capacidad al saber que Dios le iba a decir que era bueno y malo, pero aquí los hombres tienen algo que se suponía le correspondía tener solo a Dios. Por eso ahora son como Dios, al menos en ese aspecto, con conocimiento del bien y del mal. Y Dios hace una pregunta: ¿y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen?
entonces vivirán para siempre. Y aquí también lo que les decía es que este pasaje es súper controversial. Bueno, por primera vez, el árbol de la vida fue mencionado en el capítulo 2, versículo 9, pero nosotros al leer ese pasaje no sabíamos o no podíamos ver desde ese pasaje que el árbol de la vida era un fruto que creaba o que generaba la inmortalidad. Aquí por primera vez se nos dice que este árbol tenía esa característica, esa cualidad. Ahora es interesante porque alguien podría decir, pero ¿acaso la eternidad, la vida, vivir para siempre no es algo que Dios da? Sí, pero según el relato bíblico, Dios quiso poner también esa cualidad, o digamos que la manera en la que el hombre podía tener eternidad o podía tener inmortalidad, vivir para siempre, como dice aquí, sería tomando de ese fruto. Por supuesto, si Dios es el que creó aún todas estas cosas, Él mismo podría impartir la vida eterna, la inmortalidad al hombre de una manera diferente, pero Él quiso que así fuera y curiosamente ese fruto no perdió la capacidad de dar la vida eterna, de dar la inmortalidad, de vivir para siempre. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Versículo 23. Así que el Señor Dios, Yahweh Elohim, los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Y aunque el versículo 24 también nos sigue hablando de esto, pero lo vamos a dejar para nuestro siguiente punto. Así que lo primero que podemos ver aquí es que ese día podemos decir en cierta manera que sí muere el hombre. Obviamente no expira en ese momento, no se le corta el aliento, no se detiene su corazón, pero ahora el hombre no tenía la capacidad, estaba ahora imposibilitado, se le había privado, literalmente había sido expulsado para que ahora el hombre no pudiera obtener ¿qué? La inmortalidad, la eternidad. Entonces aquí es donde vemos claramente, ese día se perdió la vida eterna, literal. Aunque notemos lo que dice Génesis 5:5, Adán vivió 930 años y después murió. Y mucha gente ha dicho eso, uy, pero tanto. Sin embargo, notemos, aunque vivió tanto tiempo, finalmente murió. ¿Por qué? Por todas las maldiciones, por todas las consecuencias que habían sido proferidas anteriormente, pero porque la capacidad de obtener ahora la vida eterna había sido quitada de él. Y no solamente esto, tenía que trabajar, así que se iba a desgastar, se iba a afligir, la vida iba a ser dura, la vida iba a ser difícil en la tierra. Y aunque nuevamente, aunque estas personas vivían tanto, de hecho quiero traerles el pasaje, allí está en el mismo capítulo 5, versículo 27 del hombre que más vivió sobre esta tierra. Al menos yo creo que podemos decir esto que vivió porque nadie más va a poder vivir ni siquiera una, no sé si atreverme a decir, bueno, de pronto sí una décima parte, no lo sé de pronto, pero eso ya sería una exageración. En Génesis 5:27 nos habla de Matusalén, quien vivió 969 años y después murió. Sin embargo, si notamos esa frase al final, y si leyéramos todo el capítulo 5, aunque hay muchas personas, y bueno, a mí también me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado si has leído este capítulo, que uno dice, uy, pero esa gente sí vivía mucho. Pero lo curioso es que hay una palabra allí que se repite, y no es tanto cuántos años vivieron, sino que al final todos murieron. La palabra muerte es la que se repite una y otra vez. Sin importar si estas personas vivían hasta casi 1000 años, pero la muerte los alcanzaba, no escapaban de esta realidad. Y entendemos precisamente que eso es lo que ha venido pasando a través de la historia. Precisamente la caída, el pecado, la maldad, las consecuencias han hecho de que eventualmente el hombre se deteriore y sus años de vida sean cada día menos. Ahora, hay una cosa que yo aquí quiero resaltar, porque nuevamente hasta alguien podría decir, uy, pero esa gente como vivía de harto. Miren, mis hermanos, aquí es donde viene el asunto. Es más, no sé si a alguien le pase y puede ser que uno no tenga que vivir tanto para darse cuenta que esta vida no es tan buena como la pintan. Esta vida no es color de rosas. El dolor y el sufrimiento es real en esta vida. Hay muchas personas, y de hecho pienso yo que no puedo decir que todas, pero al menos la mayoría de personas quisieran vivir para siempre. Nadie quisiera enfermarse, envejecer. Recuerdo que una vez alguien me decía, no, yo con tal de que viva 80 años bien vividos. Pero ¿cómo vamos a saber que vamos a llegar siquiera a 80? ¿Y cómo podemos estar seguros que van a ser bien vividos? Con bien vividos se refería como a que no me pase nada malo, que no me enferme, que viva hasta los 80 años de manera perfecta.
Alguien podría pensar, uy, pero imagínense uno vivir tanto. Pues yo quiero mostrarles que precisamente si avanzamos al versículo 29 del mismo capítulo, Lamec, ¿saben quién es Lamec? Curiosamente, Lamec es el papá de Noé. Pero notemos lo que dice Lamec, un hombre que vivió 182 años cuando engendró a Noé, pero después de engendrar a Noé vivió 777 años. ¿Y cuáles fueron las palabras de Lamec el día que nació Noé? Versículo 29. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé porque dijo que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Miren, mis hermanos, ¿cuántas personas hay que llegan a sus 40, 50, 60 y ya están cansados de vivir? Ya están hartos de la vida. De cierta manera, hasta uno podría decir, vivir tanto, y notemos, aquí está la clave, vivir tanto, y como dice allí, en una tierra que solo les traía fatiga, dolor, cansancio. Notamos las expresiones que Él nos traiga alivio, tanto que dice de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. De ahí es donde lo que les decía, por eso yo no creo que hubiera una raza tal preadámica ni este tipo de cosas, porque estas personas ya están en ese lugar donde fueron expulsados. Y notemos que Lamec dice, esta fue la tierra que Dios maldijo. Así que esto significa, como lo vimos en el primer capítulo, que todo lo que Dios creó al principio fue bueno. No había muerte, no había maldad, no había corrupción, no había descomposición. Y aunque ciertamente en Adán había un lugar, en Edén había un lugar muy especial, pero de todas maneras el resto de la tierra era maravillosa. Sin embargo, fue a causa del pecado del hombre que como consecuencia aún la tierra sufrió maldición, que trajo este dolor, esta angustia en esta tierra. Así que hay una gran realidad. Si uno espera que realmente toda la vida en esta tierra sea color de rosas, es una gran mentira. Eso es un engaño terrible. De verdad, yo trato de imaginarme esto. Si una vez más, muchas veces uno, que puede ser que no le toque tan difícil o que a veces esté en una época, en una era que es mucho más cómoda, mucho más, digámoslo, fácil, y a veces uno como que no le encuentra mucho sentido a estar aquí en la tierra. Muchas veces hasta uno siente lo que un día dijo el apóstol Pablo, vivir es Cristo, por supuesto, pero morir es ganancia. Ahora imagínense estas personas después de los 200, 300, 400 años sufriendo, trabajándola. Nosotros en nuestra época, en nuestra cultura, las personas aspiran que llegar a los 60, 65, por ahí, y jubilarse. Estas personas se jubilaban. Y vivir casi 1000 años, de verdad, uno se pone a pensar desde esta perspectiva y uno diría, uy, esto era fuerte, era difícil. Hasta pensaría yo que de los que menos vivió en esa época, que fue Enoc, que vivió 365 años, yo creo que hasta uno diría, uy, siquiera se fue. Y eso que vivió más de 300 años. Dice el capítulo 6 de Génesis, versículo 3. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo porque solo son carne mortal. ¿A qué se está refiriendo aquí Dios? No solamente esto, que esta vida es fatigosa, es penosa, es difícil, es complicada, sino que cuando llegamos al capítulo 3, y solo estamos a unos cuantos capítulos de llegar allá, mis hermanos, Dios mismo dice, pero aparte de todo eso, esta tierra está llena de maldad. Los seres humanos no piensan sino mal en todo momento. De hecho, es lo que dice el texto, no lo he traído, pero hasta dice, todo pensamiento, toda idea del hombre no es sino maldad. Mis hermanos, esta es la realidad del mundo en el que vivimos. ¿Y saben qué dijo Dios? En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Y cuando uno lo mira, es cierto. Hay personas que hayan vivido más de 120 años después de. Lo que significa esto es que después del diluvio, y es donde se entiende esto, una vez más lo he dicho en varias ocasiones, pero lo repito, una vez más lo repito, aunque cuando lleguemos a estos capítulos vamos a ver con mucho más detalle. Es claro que aun cuando el hombre fue expulsado de Edén, las condiciones de la tierra entre la expulsión de Edén y el diluvio
eran todavía más favorables que las que tenemos hoy nosotros. Nuevamente, hoy para que una persona viva 100 años, para que viva 110, 120, sí hay, pero no es una excepción a la regla. Y eso que normalmente pasar de 120 parece que es muy difícil, sino en este momento casi imposible. Y esto fue lo que Dios dijo. Así que después del diluvio, como las cosas cambiaron drásticamente, la edad del ser humano se redujo considerablemente. Pero no solo esto, hubo un hombre que vivió 120 años. Lo sabemos porque la Biblia nos lo dice. Es Noé, y él fue el que escribió el Salmo 90. Notemos lo que dijo Noé en el Salmo 90:10. 70 son los años que se nos conceden, algunos incluso llegan a 80. Una vez más, esto no es un número fijo porque Dios dijo lo máximo 120. Y aquí lo que Noé está diciendo es, cuando uno se pone a mirar la realidad, es que lo común es que la gente viva entre 70 y 80 años. Y eso yéndoles bien, ¿sí o no? Poco más, poco menos. Aquí el texto no está diciendo que esto es una regla, pero lo que dice el texto es más impresionante y más, creo que más real. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Y lo dijo un hombre que vivió 120 años. Pero creo que el pasaje que mejor describe esta realidad, de cómo ese día en Edén sí se perdió la inmortalidad, perdimos la eternidad, el privilegio de vivir para siempre, sin dolor obviamente, sin angustia, sin fatiga, sin cansancio, sin molestia. Creo que el pasaje que mejor recoge esa idea es un pasaje muy conocido, no me detendré en cada detalle, pero sí quiero que analicemos algunas cositas allí en Eclesiastés 12, versículos 1 al 7. Esta traducción me parece muy interesante como lo dice, porque aunque agrega ciertas frases, pero son muy precisas. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu creador. ¿Qué es lo que está diciendo? Claro, obviamente los peores años del ser humano pueden ser aquellos que se viven luego de que pasa la juventud. Eso no significa tampoco que sea una regla, pero lo que está diciendo es, qué triste cuando uno comienza su vida lejos de Dios. ¿Por qué? Porque dice, hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Hay una traducción que dice, para que no tengas que decir, la vida no es agradable. Y creo que es la mejor traducción. ¿Qué es lo que está diciendo? Muchas de las cosas que nosotros hacemos desde jóvenes nos traen consecuencias a lo largo de nuestra vida. Y no significa esto que por tener a Dios en nuestras vidas no habrá problemas, no habrá angustias, no habrá dificultades, no habrá conflictos. Pero cuántas cosas uno luego, cuando tiene sus años, tiene que lamentar de cuando era joven y no reconoció a Dios en su vida. Pero lo cierto es esto, versículo 2. Acuérdate de él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo, y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Pero creo que muchas veces se ha malinterpretado este pasaje. ¿Cuál es el punto? El punto de este pasaje no es decirnos una realidad, o no es solamente decirnos una realidad que tarde o temprano nos ponemos viejos, que tarde o temprano las fuerzas se acaban, que tarde o temprano todas esas cosas que en su momento podemos pensar que vamos a disfrutar para siempre realmente se terminan y que estamos en un cuerpo de carne y hueso que se va desgastando día a día
Pero ese no es el punto real de este pasaje. El punto real de este pasaje es que lo único que le va a dar sentido a esta vida, desde joven hasta que muramos, sin importar si tenemos fuerzas o no las tenemos, sin importar si hoy nuestro cuerpo está fuerte y vigoroso o si ya se está desgastando, lo que este pasaje dice, como lo recoge en algún lugar el apóstol Pablo, que no he traído allí, pero es como lo dice Pablo, aunque este cuerpo se esté desgastando, si Dios está en nuestras vidas, si tenemos en cuenta a nuestro Creador, entonces, aunque este cuerpo se vaya desgastando, el hombre interior, el espíritu se va renovando. El punto de Eclesiastés es que cuando uno mira la vida desde un punto de vista simplemente humano, como dice constantemente el autor de Eclesiastés, cuando uno mira la vida solamente de debajo del sol, sin tener en cuenta a Dios, ahí sí uno puede decir, qué triste, qué lamentable, qué ruina, qué amargura es esta vida. Porque en la realidad, si uno no tiene la esperanza de la eternidad, ¿qué sentido tiene esta vida? Y más si uno ya ha pasado sus años dorados en esta tierra. ¿Qué le espera a uno? Uno puede decir, no, pues no me espera, sino que... Pero cuando Dios es el que fortalece nuestro corazón, cuando a Él lo tenemos en cuenta aún desde nuestra juventud, una vez más, como lo dijo Pablo, no importa si este cuerpo se desgasta. Sabemos que todo lo que existe no es esta tierra. Y sin importar lo que pase en esta tierra, nosotros ahora entendemos que en Dios todo tiene propósito. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y sabemos que todo lo que existe, no es simplemente ahora esperar que este cuerpo se acabe, un día nos muramos y descendamos a la tumba. Parece que ese fuera el concepto del autor del Eclesiastés, pero no es lo que él está diciendo. Lo que él dice es, si no prestas atención, si no acudes a Dios, si Dios no es tu refugio, si Dios no es tu consuelo, entonces esta vida va a ser miserable y entre más día va a ser peor. Pero esa consecuencia de qué? ¿A raíz de qué? De que un día Adán y Eva, a causa del pecado, fueron expulsados. De que todos los hijitos que tuvieron Adán y Eva, de donde venimos tú y yo, ¿en dónde nacieron? ¿En Edén? ¿En el paraíso? No, ahora en una tierra donde la vida eterna no existe. Donde por más que busquen el santo grial, porque entre más avance la ciencia, mis hermanos, la eternidad no se va a lograr. De este lado, no. Solo hay uno que tiene esa potestad y es Dios mismo. Por eso, en segundo lugar, y para mí personalmente, y estás totalmente conectado con lo que acabé de decir, es que ese día ellos fueron expulsados de la comunión. El problema no solamente era vivir para siempre, es más, yo quiero que lo pensemos de esta manera. Vamos a ir una vez más al versículo 23 y también al versículo 24, pero esta es la pregunta que yo quiero que nos hagamos. ¿Vivir para siempre realmente sería lo mejor? De hecho, una vez más, pensemos en todos esos hombres. Pensemos en Lamec, pensemos en Matusalén, Adán y muchos más. Esos hombres vivieron casi 1000 años. Yo quiero que pensemos en esto. Pensemos en las palabras, recordemos las palabras de Lamec. Pero ¿qué sentido tendría uno vivir 1000 años, 2000, 3000? Es más, que uno no se muriera en esta tierra con esta tierra corrompida. Tarde o temprano uno tendría que decir lo mismo que Lamec. ¿Cuándo será que vamos a ser aliviados de esta carga? El punto es este. Lo más importante en sí mismo no es vivir para siempre. Una vez más, aunque encontraran hoy la pócima de la eterna juventud, aunque los científicos lograran revertir el envejecimiento y aunque viviéramos 300, 400, 500, 1000 años, lo cierto es que esta vida seguiría siendo una tortura. Y peor aún, si uno viviera para siempre y no se muriera, mis hermanos, llegaría un momento en el que literalmente nos enloqueceríamos y hasta haríamos lo que fuera por acabar con esa existencia. Porque el problema no solamente es que el hombre perdió la vida eterna, la inmortalidad de ese día. Es que ese día el hombre perdió todo lo que realmente le da sentido a la vida, y es a Dios mismo, la comunión con Dios. Versículos 23 y 24. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén. Fue Dios mismo quien los sacó de ese lugar, pero recordemos que el Señor Dios caminaba con el hombre en el huerto. Recordemos que en ese lugar el hombre tenía una comunión íntima y perfecta con el Creador. Así que no es simplemente que Dios le quitó el privilegio al hombre de vivir para siempre. Esta es la realidad. Vamos a decirlo de esta manera, en ocasiones lo he dicho, y no porque yo me lo haya inventado. De hecho, hay muchas personas que así lo creen. Es que si el mismo cielo, la eternidad, fuera un lugar donde hay ausencia de Dios y existiera el mal,
Mis hermanos, literalmente eso sería el infierno. Lo que Dios quiere darnos no es solamente vida eterna, lo que Dios quiere darnos es una relación perfecta con Él. Dios está expulsando al hombre del jardín, pero por ende lo está expulsando de Él mismo, de su presencia. Y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado, aunque hay una mejor traducción y controversial también, pero es la tierra donde él había sido tomado. De ahí nuevamente donde muchos han creído que Adán fue tomado de un homínido, es decir, de un simio o de uno de estos supuestos descendientes o no descendientes, sería predecesores del ser humano. En ocasiones lo he dicho, lo vuelvo a repetir, si así fuera, pues bueno, no hay ningún problema con esto, pero no es como nos lo muestra el texto, aunque dice que de allá fue tomado, recordemos que fue tomado del polvo, de la tierra, pero esa tierra no fue tomada de Edén, esa tierra fue tomada de esta tierra, donde hoy Edén no está con nosotros o nosotros no estamos en Edén. ¿Y qué dice el versículo 24? Después de expulsarlos. De hecho, esa palabra, y por eso la resalté y por eso fue el título que le puse a la enseñanza, esa palabra es una palabra que aún significa casi violencia. No significa que Dios golpeó al ser humano, pero esto significa que lo que Dios está haciendo es rechazando al ser humano. Ahora, no es porque Dios quiera, sino a causa del pecado. Literalmente es como si Dios hubiese tenido que sacar, aunque no quería, pero era la consecuencia del pecado, tuvo que expulsar, tuvo que de cierta manera aún ejercer una fuerza aún que él no quería, pero tuvo que ejercerla para expulsar al hombre. Dice el Señor Dios, puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar, y no solamente dice el árbol, sino el camino hacia el árbol de la vida. En otras palabras, no es que simplemente podían llegar hasta cerquita, no, es que estaban lejos, separados de la vida de Dios y literalmente de Dios mismo. Ese día, ciertamente, el hombre murió. No físicamente, aunque esa muerte física empezó y aunque para ellos se tardó un poco más que para nosotros, pero eventualmente perdieron aún la vida física, pero esta es la muerte verdadera. Esta es la muerte más grande. Es más, esta también es una, digámoslo, prefiguración de lo que un día sucederá con algunas personas, donde Dios mismo les dirá, apártense de mí para siempre, por toda la eternidad. Hoy ciertamente el hombre tiene una oportunidad de volver a Dios, pero un día la muerte segunda será esto. Mis hermanos, aquí el hombre fue separado de la vida, aquí el hombre fue separado de Dios mismo, sin oportunidad de volver. No me quiero meter en esto de los querubines ni esas cosas. Obviamente los querubines son unos seres poderosos. Ni siquiera podemos estar seguros de cómo son. Se cree que son alados. En algunos lugares de la Biblia se muestran con 2 alas, en otros lugares con 4, en otros lugares con 6 alas. Es decir, hay diferentes formas de estos seres. No me quiero meter en esto porque el punto no es ese. Los querubines son expresados en la Biblia, mostrados como seres que protegen lugares sagrados. Eso sí podemos decir. Nuevamente, lo que aquí la palabra de Dios está diciendo es el hombre ese día fue separado de la vida, fue separado de Dios. Como lo diría Isaías 59:2, aún a un pueblo que tuvo el privilegio de volver a estar cerca de Dios. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. El pecado siempre nos va a alejar de Dios. El pecado de Adán y Eva nos separó tanto de la vida eterna como de la vida que Dios mismo es, porque Él es la vida y Él es Dios y Él es la comunión más perfecta que jamás alguien podría tener. Es que es más, esta es la realidad del Evangelio. Romanos 3:23, pues todos hemos pecado. Y esta traducción dice, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, pero me gusta mucho como lo dice una traducción, estamos lejos de Dios. El pecado nos ha separado de Dios. La muerte más grande que ha sufrido el ser humano es haber sido separado de la presencia misma de Dios. Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Y no solamente la muerte física, que de ahí es donde muchas veces nosotros nos equivocamos, porque es donde se dice, entonces, ¿por qué un niño se muere? Mis hermanos, la muerte más terrible es estar separados de Dios. Y eso es lo que ha dejado el pecado en nuestras vidas. Eso fue lo que trajo como consecuencia el pecado de Adán y Eva. Sin embargo, aquí es donde viene el Evangelio y es donde brilla con majestuosidad la maravillosa gracia de Dios. Pero el regalo, la gracia que Dios da, es la vida eterna. Y aquí es donde yo quiero ya
llegar al punto al que nos debe llevar toda enseñanza. La pregunta siempre va a ser la misma. Terrible eso que sucedió en el capítulo 3 de Génesis y hemos llegado al final del capítulo 3 y las consecuencias son nefastas. Es lo más terrible que jamás alguien podría experimentar. Saber que tiene que experimentar tanto la muerte física como espiritual, separados de Dios, saber que estamos en un mundo de tristeza, de llanto, de dolor, que por más que deseemos y busquemos la felicidad, eso no se va a encontrar en esta tierra, al menos no sin Dios. Pero lo peor, que hemos sido separados de Dios. Pero Dios nos ha dado el regalo más grande. Y como lo hemos venido viendo en cada una de estas enseñanzas, Cristo es el centro de la Biblia. Cristo es el centro de esta historia, porque en el panorama más oscuro, en la situación más cruel del ser humano, aparece Cristo. ¿Y saben qué hace la palabra de Dios? ¿Saben qué nos dice Dios? Pero el regalo que Dios da, la gracia que Dios da es que la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. El mismo que tuvo un día que expulsar al ser humano de su presencia y quitarle el privilegio de la vida eterna, es el mismo que un día se vistió de carne, que vino a ser nuestro cordero, a quitar nuestros pecados, como vimos hace 8 días, pero no solamente a quitar nuestros pecados. Cristo Jesús, nuestro Señor, vino a este mundo como el regalo de Dios para devolvernos el acceso a la vida eterna. Como lo diría la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19, hablando de la gracia del evangelio, y todo esto es un regalo de Dios. Pero no solamente Cristo nos da la vida eterna, porque lo que les decía hace un instante, vida eterna, vivir para siempre separados de Dios, sería de hecho una enorme, posiblemente para mí la más terrible maldición. Es más, yo me atrevería a decir que esa es la verdadera condenación. La verdadera condenación es que aquellos que han rechazado a Dios van a vivir para siempre lejos de Dios. Y eso no es vida, eso es muerte, muerte eterna. Pero ¿qué dice? Todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. ¿Entendemos todo lo que hizo Cristo? Cristo es nuestro Cordero, quien nos viste con su realidad, con su justicia, con su santidad, para acercarnos al Padre. Cristo es el que nos trae de vuelta al Padre, que nos acerca a Dios mismo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Solo Cristo, ahí sí podríamos decir, muchos dicen, Cristo es el puente, hay una separación. Cristo bíblicamente no es el puente. No estoy diciendo que la ilustración esté mala. Sí, digamos que Cristo sí es el puente. Espero no me malinterpreten con esto. Si utilizamos la ilustración de que estamos como a otro lado de un puente, pero no hay puente, digamos que Cristo es el puente. Pero a lo que me refiero es que la ilustración bíblica no es la de un puente. La ilustración bíblica es la de un camino al cual no podíamos acercarnos porque había querubines, seres superpoderosos custodiando ese lugar y una espada destellando. Lo que significa es acercarnos a Dios, acercarnos a su presencia, acercarnos a la vida de Dios, sería un suicidio. Esa sería la verdadera y correcta, digamos, ilustración bíblica. ¿Pero qué ha hecho Cristo? Cristo ha abierto el camino. Cristo nos ha reconciliado. Cristo nos ha acercado al Padre y por eso es que Dios nos da esa tarea a nosotros. Por eso este es el evangelio verdadero. Versículo 19. Pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Nosotros hoy podemos decir que a través de Cristo, el camino a Edén, el camino al árbol de la vida, ya no está custodiado por querubines. Hoy nosotros podemos decir que ya no hay una espada destellante que se revuelve en ese lugar. Hoy podemos decir el camino fue nuevamente abierto, como lo diría Pablo en Romanos 5, 10 y 11, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. No lo he traído allí, pero es también lo que dice el autor de los Hebreos. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Tratemos de imaginarnos esto, a Adán y Eva mirando hacia Edén y viendo que aún el camino estaba cerrado y que era imposible, que literalmente no había forma de volver a ese lugar de privilegio donde estaba la vida de Dios y la vida con Dios. Pero imaginémonos que ahora tú y yo pudiéramos ver físicamente ese lugar
y saber que el camino está abierto, que no hay espada, que no hay querubines que estén custodiando ese lugar. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio toda la seguridad de que seremos salvos por la vida que Él entregó en la cruz, versículo 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Como lo diría Jesucristo mismo en Juan 6:40, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan ¿qué? Vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Cristo nos da vida eterna. Pero posiblemente para mí, y espero que esto que haya dicho hasta este momento alguien diga, ¿pero tiene sustento bíblico para decir eso? Hay tantos lugares a los que podría ir en la Biblia, pero quiero ir a Juan capítulo 14, versículos 1 al 6. Jesucristo dice en el versículo 1, no dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿Por qué? Porque Cristo les está diciendo que Él va a ir a morir en una cruz y todas estas cosas. Y ellos se angustiaron, pero Él les dice, no, ¿por qué? Confíen en Dios y confíen también en mí. Les está diciendo, crean realmente. ¿Qué dice el versículo 2? En el hogar de mi Padre. Casi que podríamos traducirlo en Edén, en el paraíso, aunque esto es más grande. Este no es un lugarcito donde el cielo y la tierra se conectan. Esta es la casa del Padre. Adán y Eva estaban en un huerto que Dios plantó. Tú y yo no estamos esperando ir a un huerto. Tú y yo estamos esperando ir ¿a qué? A la casa, al hogar del Padre. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Y eso es lo que muchas personas han pensado. Venga, pero es que si realmente la eternidad fuera simplemente en esta tierra, entonces ¿dónde cabrían todas las personas que Dios ha salvado? Mis hermanos, es el hogar del Padre. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Lo que Cristo está diciendo es, si esto no fuera verdad, yo no se los diría. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 3? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Pero si notamos ahí la conexión de las dos verdades, no es solamente vivir para siempre. Si Dios hoy nos dijera, bueno, te voy a dejar vivir para siempre, te voy a dar el cuerpo que quieres, no te vas a enfermar, no te va a doler ni una muela. Sí, pero lejos de Él, literalmente sería el infierno. Pero Cristo vino no solamente para darnos vida eterna, no solamente para que vivamos para siempre, sino como Él dijo, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y Cristo les dice, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Se suponía que estas personas conocían las historias de la Biblia. Bueno, ahí es donde uno no puede dar por sentado esto. De hecho, hasta me haría la pregunta, ¿nosotros hemos entendido esto de esta manera? Se suponía que los discípulos debían conocer esto, no. Pero ¿saben qué es lo interesante? En el versículo 5 Tomás dijo, no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¿Y saben qué les dijo Jesús? El famoso pero maravilloso y precioso versículo 6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así está. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, aunque el idioma original dice nadie viene. ¿Qué les está diciendo Cristo? Yo soy el camino ¿a quién? Al Padre. Yo soy el camino a la vida eterna. Lo que les decía ahora, hay un lugar en la palabra que dice así, Él abrió el camino. Él ha abierto el camino nuevamente al árbol de la vida, pero no para que nos quedemos en Edén, sino para que estemos en la casa del Padre y tengamos comunión con Dios para siempre. Y saben, Él no es como el diablo que prometió muchas cosas y era engaño. Él es la verdad. Él es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, vida eterna. Por eso es que Él mismo le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:7, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, y en este contexto vencedores, ¿quiénes son? Aquellos que toman esa verdad, aquellos que han creído el Evangelio, aquellos que saben que Cristo es el camino, la verdad y la vida y saben que nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Pues dice, a todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Pero Él nos va a dar a comer nuevamente del fruto para que ahora no solamente nos quedemos en el paraíso, sino para que vivamos con Él para siempre. Es por eso que en Apocalipsis 22:2 Jesucristo dice, bueno, es la palabra de Dios, pero Cristo mismo es el que profirió estas palabras hablando de la eternidad
Dice, fluía por el centro de la calle principal. Miren, mis hermanos, esto es lo maravilloso. Al principio, ¿qué había? Un huerto, un jardín. ¿Qué hay al final? Una ciudad. ¿Qué significa esto? ¿Será una ciudad literal? Honestamente no lo sé, pero lo que está diciendo es esto. Lo que está diciendo es, lo que hay allá del otro lado es más grande que el principio. Lo que hay del otro lado es más grande que lo que se perdió. Lo que se perdió en el principio fue un huerto. Lo que nos espera es una ciudad. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Esta es la eternidad. Esta es la gloria eterna. Pero quiero terminar con este versículo que también está en Apocalipsis 22, versículo 14. Una vez más, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Benditos son los que lavan sus ropas. ¿Pero en dónde hay que lavar las ropas? En la sangre del Cordero, en la obra de Cristo. En otras palabras, benditos aquellos que confiaron o que confiamos en Cristo Jesús. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. ¿Quién hizo posible esto? Cristo Jesús. El mismo Dios que en el principio tuvo que expulsar a los primeros seres humanos. El mismo Dios que nos habla de que hubo una expulsión en el principio, es el mismo que nos dice que ahora las consecuencias de esa expulsión, las consecuencias del pecado que nos expulsó, que sacó a nuestros primeros padres de ese lugar, esas consecuencias fueron revertidas por Cristo. Es cierto, al principio se perdió la vida, al principio se perdió la comunión con Dios, se perdió en un huerto, en Edén, pero Cristo, el Hijo de Dios, vino para devolvernos la vida eterna. Él vino para abrir nuevamente el camino para que ahora tengamos acceso al árbol de la vida, pero también para que tengamos acceso al Padre y hoy tengamos una relación eterna y perfecta con Dios, una relación que podemos disfrutar para siempre, ya no en un jardín, ya no en un huerto, ya no en un paraíso como tal, sino en una gran ciudad, la ciudad que Dios mismo está construyendo con sus propias manos, como lo dice el autor a los Hebreos. Una ciudad en los cielos nuevos y tierra nueva. Así que esa palabra expulsión hoy se puede cambiar a través de Cristo por aceptación. Él nos ha hecho aceptos ante el Padre. Él nos ha devuelto la vida eterna. Démosle gracias a Dios por esta verdad tan grande. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Y una vez más, gracias porque hoy a nosotros, que vivimos en el final de los tiempos, tú nos has dado el mensaje completo. Hoy nosotros tenemos el principio, el desarrollo y el final de la historia. Y creo que esto nos lleva a entender mejor ese pasaje de Eclesiastés. Definitivamente esta vida, sí, aún esta vida tan corta y pasajera, solo sería una tortura, solo sería la más grande maldición, sin importar si fueran pocos o muchos años, si no te tuviéramos a ti. Pero gracias porque tú enviaste a tu Hijo a esta tierra a rescatarnos y a enseñarnos que sin importar si en esta vida hay momentos difíciles, angustias, problemas, dificultades, fatiga, cansancio y todas las vicisitudes que como seres humanos en un cuerpo de carne tenemos que vivir, gracias porque tu Hijo sabe lo que es. Él mismo lo vivió en esta tierra, pero Él vino a esta tierra no simplemente a pasar unos días difíciles aquí, sino que Él vino a vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, a pasar la prueba que ni Adán ni ninguno de nosotros jamás pudimos pasar. Él vino a abrir el camino nuevamente a la vida eterna. Él vino a llevarnos directamente a tu presencia. Así que gracias. Ayúdanos a vivir en esta realidad, que sin importar lo que nos depare el día de mañana en esta tierra, en lo que podamos estar pasando hoy o pudiéramos pasar mañana, saber que en ti tenemos esperanza. Como lo diría el apóstol Pablo, sí es cierto, este cuerpo se está desgastando, pero a través de tu evangelio y tu palabra, a través de estos mensajes gloriosos que podemos ver en tu palabra, el hombre interior se va renovando día tras día, porque hoy nosotros sabemos que hay propósito, porque hoy nosotros sabemos que esta vida no es simplemente lo que se ve debajo del sol, sino que más allá del sol hay una eternidad, una gloria, hay un hogar que nos espera. Estás tú, Padre, está tu amado Hijo recibiéndonos a casa, está tu presencia, está el árbol de la vida, está la eternidad por tu gracia. Gracias por salvarnos, gracias por tomarnos en tus brazos. Gracias, Cristo, por ser nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Amén y amén.